Hola, nuevamente jóvenes, vamos a continuar con este trabajo que estamos haciendo para poder resolver ya ecuaciones diferenciales. Vamos a comenzar entonces con la transformada inversa, como les había señalado. ¿Sí? La transformada inversa de Laplace. Ahora vamos a plantear pues precisamente la forma inversa. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que la transformada de Laplace de la función 1 es 1 en S, entonces, si ahora lo que yo conozco es f de S, es decir, si yo quiero calcular la transformada inversa de 1 en S, pues esto tiene que ser igual con 1. ¿Sí? Ahora, la transformada inversa de una función que depende de S, la transformada inversa, miren cómo lo escribo, de una función f de S, tiene que ser, por supuesto, una función f de t, porque justamente la transformada de Laplace de una f de t me da f de s. Entonces, si yo aplico aquí el operador inverso, mira, esta cantidad, pues es como aplicar el operador transformada inversa y me destruye este transformada inversa, este operador directo, y me quedo con f de t igual a la transformada inversa de una f de s. Entonces, pues justamente ya conoces prácticamente las transformadas inversas básicas. Voy a escribir aquí. ¿A qué sería igual entonces la transformada de Laplace? De t a la n. N factorial entre s a la n más 1. Entonces, la transformada inversa de una expresión de la forma n factorial entre s a la n más 1, pues tiene que ser una función que depende de t, y en este caso es t a la n. Si yo quiero calcular la transformada de Laplace de e a la a por t, entonces esto es igual a 1 en s menos a. Entonces, la transformada inversa de 1 en s menos a tiene que ser justamente e a la at. ¿De acuerdo? ¿Quién será la transformada de Laplace de el coseno de omega t? Pues como sabes, es omega entre s cuadrada más omega cuadrada. Por lo tanto, ¿quién deberá de ser la transformada inversa de omega entre s cuadrada más omega cuadrada? Pues justamente el coseno de omega t. ¿No? Voy a entonces ahora pintarte esta tablita básica de transformadas inversas. ¿Quién será la transformada, o quién es la transformada de Laplace del seno de omega t? Pues es, aquí perdón, es S. Es S, transformada de Laplace de S entre s cuadrada más omega cuadrada es coseno de omega t. Y la transformada de Laplace del seno de omega t, en este caso es omega entre s cuadrada más omega cuadrada. Entonces, ¿quién va a ser la transformada inversa? La transformada inversa de la función omega entre s cuadrada más omega cuadrada. Justamente el seno de omega t. ¿Verdad? El seno de omega t. Y así, ¿cuál es la que sigue? Pues tendríamos que colocar ahora la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de omega t es igual a quién? A s entre s cuadrada menos omega cuadrada. Entonces, ¿verdad? Entonces,
la transformada inversa, es la que sigue aquí en esta tablita, de una función de la forma s entre s cuadrada menos omega cuadrada, pues es justamente el coseno hiperbólico de omega t. Y finalmente, pues, ¿quién será la transformada inversa? ¿De quién? De un omega entre s cuadrada menos omega cuadrada. Pues es el seno hiperbólico de omega t. Y de esa manera, entonces, tienes ya nuevamente una tablita básica de transformadas inversas. Aquí las tienes. Vamos aquí. Y de nuevo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transformadas inversas básicas. Por supuesto, también vamos a tener que agregar las transformadas inversas de los teoremas o de las propiedades de la transformada directa. Por ejemplo, ¿cuál es la forma inversa del primer teorema de traslación? La forma inversa del primer teorema de traslación. Bueno, pues justamente la transformada inversa de una función de la forma f de s menos a es igual a e a la a t por f de t. Es decir, e a la a t por la transformada inversa de la función f de s. Aquí, cuando yo tengo un f de s menos a, debo de obtener, cuando aplico la transformada inversa, debo de arrancar de aquí el f de s. ¿Sí estamos de acuerdo? Veremos algunos problemas ahorita. ¿Cómo quedaría la forma inversa del segundo teorema de traslación? Bueno, la transformada inversa de un e a la menos as por f de s tendrá que ser igual a f de t menos a por h de t menos a. ¿Recuerdan? La transformada de Laplace de una función de la forma f de t menos a por h de t menos a, la presencia de la h, la función de Heaviside o función de escalón unitario, inmediatamente me sugiere una e a la menos as. ¿Por quién? Por la transformada de Laplace de la función f de t que está aquí, ¿verdad? Pero entonces en su forma inversa, esta función evaluada en s menos a. Entonces, vaya, repito, si yo quiero calcular la transformada de Laplace de una función de la forma f de t menos a por h de t menos a, ¿esto a qué es igual? A e a la menos as por f de s, siendo f de s la transformada de Laplace de la función f de t que está pegada a la h de t menos a, pero considerando que debo de ser capaz de arrancar de aquí la f de t, porque lo que me están dando es f de t menos a. Bien. Otro procedimiento para poder determinar transformadas inversas es el método de las fracciones parciales. Las fracciones parciales es un procedimiento muy útil para calcular transformadas inversas, aunque veremos algunos procedimientos alternativos para ahorrarnos el trabajo de las fracciones parciales. Las fracciones parciales es igualito que en su curso de cálculo integral, cuando tenían que evaluar una integral por una descomposición en fracciones parciales. Idéntico se hace aquí. Lo presentaré. Y por último, jóvenes, para terminar esta parte de la transformada inversa, vamos a aplicar un teorema fundamental de un curso de transformada de Laplace, aplicado a ecuaciones diferenciales, conocido como teorema de convolución. El teorema de convolución establece que la transformada inversa de un producto de transformadas es igual a la convolución de las transformadas inversas. O sea, lo voy a plantear con todo detalle. Pero ahorita entonces lo que me interesa es en principio presentar algunos ejemplos sencillos en donde se pueda ver cómo aplicamos esta tablita. A ver, vamos a ver
un ejemplo. A ver, supóngase que tenemos que calcular la transformada inversa, ¿sí? Determinar la transformada inversa de la función 3 sobre s, lo pongo 3 sobre s menos raíz cuadrada de 7 entre 3 por s a la 12 más 4s entre 2s cuadrada menos 9 menos 11 entre s menos 7 más 2 entre s cuadrada más 13. Por ejemplo, determine la transformada inversa de esa función. Bueno, pues simple y sencillamente tenemos que aplicar esta tablita básica. La transformada inversa de 3 en s. Obviamente, espero que pues se vea que es claro, ¿verdad? La transformada inversa de una alfa por f de s más beta por g de s se puede escribir como alfa veces la transformada inversa de f de s más beta veces la transformada inversa de g de s. O sea, en otras palabras, la transformada inversa es también una transformación lineal. Eso nos permite entonces aplicar justamente la linealidad para el cálculo de esa transformada inversa. ¿Cómo nos quedaría? Pues calculamos la transformada inversa. Esto va a ser igual a la transformada inversa. Esto lo voy a escribir aquí con todo detalle, pero ya después, y con la práctica que tú adquieras en los ejercicios, verás que es ya de manera casi mental. Entonces, transformada inversa de 3 en s menos raíz de 7 entre 3 es una constante. Lo voy a sacar por la transformada inversa de 1 entre s a la 12 más, aquí voy a escribir 4, mira, 4 por la transformada inversa ¿de quién? Aquí puedo factorizar en el denominador un 2 que multiplicaría a s cuadrada menos 9 medios. ¿De acuerdo? Entonces, s arriba y abajo me queda s cuadrada menos 9 medios. Luego, menos la transformada inversa de 11 entre s menos 7 más 2 veces la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 13. Bien, esto que será igual. Transformada inversa de 3 en s. 3 sale como constante y calcularé la transformada inversa de 1 en s. Pero la transformada inversa de 1 en s es 1, ¿verdad? Menos raíz de 7 entre 3 por la transformada inversa de 1 en s a la 12. El s a la 12 que está aquí abajo me está indicando que esta transformada de o que hay una función f de t para la cual su transformada resultó ser con un s a la 12 abajo, que igual debe de ser, pues un t a la 11. Porque si calculo la transformada de Laplace de t a la 11, esto será 11 factorial entre s a la 11 más 1, es decir, s a la 12. Entonces, ¿qué me falta para que esté completa esta parte?
pues tengo que ponerle aquí un 11 factorial, pero para que no se altere, entonces le multiplico por 1 entre 11 factorial. Y ya me queda entonces automáticamente esto por t a la 11. Repito, porque si calculo la transformada de Laplace de t a la 11, me va a quedar 11 factorial entre s a la 12. El 11 factorial no está, se lo pongo, pero lo divido. Y entonces, pues ya habré terminado ahí esa parte. Luego más, ¿verdad? 4 entre 2 a 2. Por la transformada inversa de s entre s cuadrada menos 9 medios. ¿Esta quién es? Ah, pues es un coseno hiperbólico, ¿no? Entonces voy a tener un coseno hiperbólico de omega t. En este caso el omega es justamente 3 entre raíz de 2 por t. Menos 11 veces, el 11 que sale como constante, por la transformada inversa de 1 entre s menos 7. ¿Pero ese quién es? Pues e a la 7t, porque la transformada de Laplace de a la 7t es 1 entre s menos 7. Y luego más 2 por la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 13. ¿Sí están de acuerdo que aquí está presente un coseno? ¿Coseno de quién? La transformada de Laplace del seno de omega t es omega entre s cuadrada más omega cuadrada. ¿Quién juega el papel de omega? Raíz de 13, porque omega cuadrada es 13. Por lo tanto, si yo multiplico aquí por raíz de 13, divido entre raíz de 13 y escribiría 2 entre raíz de 13 por la transformada inversa de raíz de 13 entre s cuadrada más 13. Pero eso entonces me va a quedar como el seno de la raíz de 13 por t. Seno de la raíz de 13 por t. Y ahí tienes ya el resultado. A ver, otro ejemplo rápido. Determinar la transformada inversa de la función, digamos, determinar la transformada inversa de s más 1 entre s elevado al cuadrado. S más 1 entre s elevado al cuadrado. Bueno, pues aquí es claro, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que si yo desarrollo este binomio al cuadrado, pues vamos a ponerle aquí entre s a la 6. No para que salga más. Me va a quedar, ¿qué cosa? O al cubo para que me quede a la 6. S más 1 al cuadrado entre s cúbico. ¿Qué tendría? Yo tendría s cuadrada más 2s más 1 arriba al desarrollar el binomio al cuadrado. Y abajo me quedaría como denominador s a la sexta. ¿Ok? Entonces, esto es igual a la transformada inversa de esta función. Entonces, al aplicar la propiedad de linealidad o distributiva, ¿qué me quedaría? La transformada inversa de 1 entre s cuarta más 2 veces la transformada inversa de 1 en s a la quinta más la transformada inversa de 1 en s sexta. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces a ver, ya tú ve pensando en el resultado. No te digo, a ver, diciéndomelo, porque yo no te veo. Nada más tú me ves, pero ¿a qué sería igual la transformada inversa de 1 en s cuarta? Pues esto proviene obviamente de ¿quién? De un t cúbica, ¿no es cierto? De un t cúbica, porque la transformada de Laplace de t cúbica es 3 factorial entre s a la 3 más 1. Pero entonces, ¿qué me falta?
me falta 1 entre 3 factorial. ¿De acuerdo? Luego, más 2 por la transformada inversa de 1 en s a la quinta. Este proviene de un t a la cuarta, ¿verdad? La transformada de Laplace de un t a la cuarta es 4 factorial entre s a la quinta. No tengo el 4 factorial, se lo pongo, pero divido entre 4 factorial, ¿verdad? Entonces 2 entre 4 factorial por, ¿quién sería? Entonces, t a la cuarta. Y finalmente, la transformada inversa de 1 en s a la sexta. Pues este proviene de un t a la quinta, ¿no? La transformada de Laplace de t a la quinta, ¿quién debe de ser? 5 factorial entre s a la sexta. No tengo el 5 factorial, se lo pongo, pero divido entre 5 factorial. 1 entre 5 factorial por t a la quinta. Y entonces, pues ya terminé. 3 factorial es 6. T cúbica sobre 6. Más. Y me va a quedar t a la cuarta. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí tengo un 2, entonces me va a quedar 4 por 3, 12. Nada más, ¿verdad? Y luego, finalmente, más t a la quinta entre 5 factorial. 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? Bien, entonces, pues aquí tienes el resultado. Y así es como puedes aplicar rápidamente la transformada inversa de algunas funciones básicas. Bueno, a ver ahora, finalmente, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a tener que calcular la transformada inversa de una función como esta? Determine la transformada inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado. La transformada inversa de 1 en s menos 3 al cuadrado. Aquí, en este caso, si fuese así, la transformada inversa de 1 en s menos 3, pues es simplemente e a la 3t, ¿verdad? Sin embargo, está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál creen que sea el resultado y en qué teorema me tengo que apoyar? Bueno, veamos. ¿Recuerdan este teorema? La transformada inversa de f de s menos a es igual a e a la a por t por la transformada inversa de la f de s. Esta es la forma inversa del primer teorema de traslación. Entonces, cuando yo aplico esta forma inversa del primer teorema de traslación, lo que debo de observar es que la función que tengo aquí, ¿verdad?, es una f evaluada en s menos a, una f mayúscula evaluada en s menos a. Observen aquí. ¿Están de acuerdo que esto es la transformada inversa de 1 entre s cuadrada evaluada en s menos 3? Esta función es esta. Entonces, quiere decir que lo que me están dando aquí es una f mayúscula evaluada en s menos a. 1 en s menos 3 al cuadrado es f de s. En este caso, ¿quién jugaría el papel de la f de s? 1 en s cuadrado. Porque cuando yo la evalúe en s menos 3, lo que voy a obtener es 1 en s menos 3 al cuadrado. ¿Qué es esto que tengo aquí? Entonces es claro que lo que tengo que aplicar aquí es la forma inversa del primer teorema de traslación. La forma inversa del primer teorema de traslación, que me quedaría con pues es e a la at. En este caso, a vale 3, e a la 3t
por la transformada inversa de la f de s que yo debo arrancar de aquí. Esta es la f de s que está metida aquí, porque aquí está evaluada en s menos a. Entonces la f de s en este caso resulta ser 1 en s cuadrada. Entonces aquí debo de poner 1 en s cuadrada. ¿Quién es la transformada inversa de 1 en s cuadrada? Ah, pues es t, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de t es 1 entre s a la 1 más 1, o sea, 1 entre s cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pues entonces, esta es otra forma en la que iremos aplicando nuestros teoremas para poder resolver problemas de mayor complejidad. Entonces, aquí les estoy presentando un ejemplo en donde me vi forzado a aplicar primer teorema de traslación, pero en forma inversa. A ver, finalmente, para que en el siguiente veamos algunos ejercicios, en el siguiente video. ¿Qué pasaría si ahora tengo que calcular la transformada inversa de e a la menos 3s por una f de s? Por ejemplo, esta función, 1 en s menos 3. La transformada inversa de e a la menos 3s por 1 en s menos 3. Esa transformada inversa que sería igual. La presencia de la función e a la menos as, mira, la transformada inversa de e a la menos as por una f de s, la presencia de la función exponencial pegada a una f de s, siempre me va a conducir a plantear como resultado la función de Giavesi. E a la menos as me dice, como respuesta es h de t menos a inmediatamente, por la transformada inversa de la función f de s, la que está pegada a la exponencial. Pero esta debe de estar evaluada en t menos a. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de un f de t menos a por h de t menos a es e a la menos as por f de s. Pero observa, aquí esta f de s es justamente la transformada de Laplace de f de t. Entonces, para que podamos aplicar este teorema en su forma inversa, la regla es muy sencilla. La presencia de la exponencial me conduce a una h y calculo simplemente la transformada inversa de la f de s y la evalúo en s menos a. Entonces, para este ejercicio, ¿qué tendría? La presencia de e a la menos 3s a h de t menos a, h de t menos 3, por la transformada inversa de 1 entre s menos 3. Pero esta función la voy a evaluar en t menos 3. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esto que va a ser igual a h de t menos 3 por la transformada inversa de 1 en s menos 3. ¿Pero quién es la transformada inversa de 1 en s menos 3? Pues es e a la 3t, evaluada en t menos 3. O sea, finalmente, la transformada inversa de esa función queda como h menos 3 por e a la 3 por t menos 3. Es decir, esto generalmente acostumbramos siempre a colocar la función de Giavesi al final y queda como e a la 3 por t menos 3 multiplicado por h de t menos 3. Ahí tienes la transformada inversa de esta función, para la cual me vi precisado a tener que aplicar el teorema, o el segundo teorema de traslación en su forma inversa. Ok, te presentaré más ejercicios en el siguiente video para que esto no sea tan largo y luego tarda mucho en grabar. Entonces, nos vemos en el próximo video.